Eliana, a ver. Sí, doctor, está cargando las diapositivas. Perfecto. Espéreme un momento, por favor. Ya. ¿Ya cargó ya o todavía? No, doctor, está demorando. Espéreme un momento. Ya, ya. ¿Ya cargó, no, Eliana? Sí, doctor, ¿ya está visualizando las diapositivas? Yo estoy Perfecto. proyectando. Bueno, vamos a ir hablando. ¿Usted va a cambiar las diapositivas, doctor? En la parte de abajo de la diapositiva hay una flechita o lo manejo yo, me va avisando. Tú nomás manéjalo, porque ya yo te diré. Ya, doctor, gracias. Ya, bueno, entonces el tema que vamos a empezar ahora, el que vamos a dialogar ahora, es en la parte teórica sobre lo que es todo lo que son desórdenes cerebelosos. Es decir, patología del cerebelo, que es parte importante del sistema nervioso central. La siguiente, por favor. Ya, ahí vemos, ahí visualizamos ustedes la parte que comprende al tema de hoy día, el cerebelo que se encuentra al costado del tronco cerebral. Ese aspecto, digamos, macroscópico del cerebro es la zona infratentorial, muy diferente a la parte superior, que es la parte supratentorial, donde se encuentran pues, ambos hemisferios, ¿no? Entonces, para nosotros es importante el territorio en que vamos a dialogar hoy día, la zona infratentorial que comprende, pues, como he dicho, el cerebelo y el tronco cerebral, que está bien protegido por la parte occipital del cráneo, ¿ya? Y que tiene muchas funciones que ya iremos hablando paulatinamente, ¿ya? La siguiente, por favor. Este es otro corte en el cual nosotros podemos ver, un corte sagital, vemos el cerebro en la parte superior, ambos hemisferios, la parte media del cerebro, el cuerpo calloso que en la zona media y que combina la información de un hemisferio a otro hemisferio. Y en la parte que nos interesa a nosotros es la parte inferior, donde se encuentra el cerebelo y al costado el tronco cerebral. Y la prolongación del tronco cerebral, como ustedes saben, es la neuroplasticidad. Y más que todo para hacer mención de que esto corresponde a la zona infratentorial, ¿ya? Que sus manifestaciones clínicas son muy diferentes que las manifestaciones clínicas supratentoriales. Por ejemplo, las lesiones del tronco cerebral y del cerebelo son ipsilaterales, es decir, lesión de un hemisferio cerebeloso derecho da manifestaciones cerebelosas derechas. Y también lesiones del tronco cerebral, los troncos de los pares craneales que nacen ahí dan manifestaciones ipsilaterales. A diferencia de la vía piramidal que viene de los territorios supratentoriales.
de los hemisferios cerebrales. Es decir, una lesión, por ejemplo, en el hemisferio cerebral izquierdo, da manifestaciones clínicas de focalización contralateral, derechas. Y así inversamente. O sea, las lesiones supratentoriales, piramidales, siempre son contralateral, lo que no ocurre en el cerebelo ni en el tronco cerebral. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, el cerebelo tiene a su cargo la regulación y el control del tono muscular. Toma la coordinación de los movimientos, especialmente del movimiento voluntario, que requiere habilidad, y los mecanismos que gobiernan la postura y la marcha. Es muy importante esta parte de la regulación. La mielinización del cerebelo es es el elemento anatómico que más tarda en mielinizarse. Mientras, por ejemplo, en la vía piramidal, el niño corretea al año y medio, ya puede correr todo porque hay una buena mielinización de la vía piramidal. Pero en cambio, en el cerebelo, la mielinización tarda hasta los 7, 8 años. Entonces, nosotros que hacemos un examen de equilibrio y coordinación a un niño de 5 años, fácilmente no lo va a hacer. No lo va a hacer porque todavía su mielinización del cerebelo tarda en madurar. Entonces, ese es, digamos, un conocimiento que ustedes tienen que tener en cuenta para poder examinar a los niños. Entonces, ese es el famoso árbol de la vida. En el fondo no es muy importante. Sin el cerebelo no podríamos nosotros pues, manejar bicicleta, manejar computadora, no podríamos correr, no podríamos coordinar nuestros movimientos, etcétera. Entonces es muy importante para el traslado y el desarrollo del ser humano. Entonces, cuando hay unos daños cerebelosos, un daño cerebroso se presenta de la siguiente manera. El primer síntoma de los síntomas cerebelosos, fundamentalmente, la ataxia, o también llamado incoordinación cerebelosa. Significa una falta de coordinación de los movimientos voluntarios, ataxia. B, la dismetría. Dismetría consiste en que el movimiento pasa de largo al querer coger un objetivo, porque no hay una buena coordinación. No hay una coordinación porque los músculos antagonistas no se activan a tiempo para frenar los movimientos en sí. Entonces, eso llamamos dismetría. Tercero, el temblor intencional, que se acentúa con los movimientos voluntarios y es debido a que los músculos agonistas y antagonistas se contraen a la vez. Hay un constante tipo de temblor intencional, diferente a otros tipos de temblores que nosotros vamos a ver en un examen clínico de un paciente. En este caso hay temblor intencional. Después la disadiadococinesias, es lo que llamamos dificultad para los movimientos alternantes y repetitivos, como volver el dorso y la palma de las manos. Disartria. La disartria es la dificultad en el habla por falta de coordinación en los músculos de las cuerdas vocales. No se olviden que la disartria es diferente a la afasia. La afasia es el trastorno de la comprensión del lenguaje. Comprensión del lenguaje. En cambio acá, en la disartria, es la dificultad en el habla para la coordinación para poder hablar. Entonces una cosa es entender el lenguaje, que es por la lesión importante del hemisferio cerebral izquierdo, ¿ya? Generalmente en los diestros. Y en los pacientes zurdos es viceversa. Tienen el centro de la comprensión del lenguaje en el hemisferio derecho. Entonces, ese es el diagnóstico diferencial de una disartria.
dificultad en el habla por falta de coordinación en los músculos de las cuerdas vocales, que pueden ser pues, por esos mismos o por una inflamación local de la faringe, etcétera, ¿no? Pero, como repito, el lenguaje sí lo comprende el paciente, porque esta lesión es del cerebelo, no es lesión de los hemisferios cerebrales, especialmente el izquierdo. Tenemos también la hipotonía, que es una alteración importante que siempre tiene que acompañar en estas manifestaciones clínicas cerebelosas. Nunca hay hipertonía, no se olviden ustedes que la hipertonía viene fundamentalmente por lesiones piramidales. Piramidales es parte componente de lesiones de primera neurona, la hipertonía. Parálisis, hipertonía, hiperreflexia y Babinski. En cambio, las lesiones de segunda neurona no es diferente. Entonces, en estos casos, cuando hay lesión de cerebelo, vienen manifestaciones clínicas tipo hipotonía. G, descomposición de los movimientos. Cuando un movimiento implica varias articulaciones de un miembro. Primero se mueve una articulación y luego otra. Es lo que llamamos la famosa rueda dentada que en algunos pacientes se puede encontrar. La siguiente, por favor. Exacto. Por último tenemos la marcha cerebelosa, que ustedes la han visto infinidad de veces. En la marcha cerebelosa el paciente presenta un aumento de la base de sustentación, una inestabilidad, irregularidad de los pasos y desviación lateral. Y ustedes lo pueden haber visto infinidad de veces de un paciente ebrio, un paciente que generalmente toma licor en exceso. Entonces, el alcohol afecta al sistema nervioso central y cuando afecta al cerebelo, el paciente pues, camina una marcha típica. Abre la base de sustentación, aumenta la base de sustentación para no caer al piso. ¿Ya? Esa es una marcha cerebelosa. Cualquier tipo de lesión a nivel del cerebelo puede ser, en este caso, tóxica, puede ser también medicamentosa, puede ser también por secuela de infarto cerebral, secuela de lesión expansiva. Cualquier causa que puede afectar al cerebelo conduce a una marcha cerebelosa. Entonces, en resumen, la ataxia cerebelosa pues, puede ser tan severa, en estos casos, por ejemplo, que el paciente sea incapaz de permanecer de pie. Y también, por último, conlleva pues, una alteración importante del equilibrio y produce un nistagmus generalmente horizontal, que afecta también a los pares craneales, especialmente al octavo par craneal. Entonces, en resumen, vamos nosotros a decir que ataxia proviene del griego sin orden, donde hay un deterioro en la coordinación de los movimientos musculares, una alteración en la integración de la información de los órganos sensoriales y del encéfalo, afectándose las extremidades, los dedos, el habla, los movimientos oculares, el mecanismo de tragar los alimentos, la disfagia, etcétera, etcétera. Entonces tiene muchas características. Este síntoma importante que es la ataxia es característico de muchos procesos que pueden llegar a afectar al sistema nervioso central. Se creen que hay cerca de 300 enfermedades, 300 patologías que pueden condicionar ataxia. Su inicio puede ser agudo o crónico. Entonces, la ataxia como manifestación clínica de daño cerebeloso es muy importante su presencia. Dicho de otra manera, si no hay ataxia, no hay lesión cerebelosa. Entonces, la ataxia es muy importante. Así como un síndrome piramidal tiene que haber Babinski, ya un síndrome cerebeloso tiene que tener ataxia. ¿Ya? Perfecto. La siguiente, por favor. Muy bien. Ahora vamos a estudiar un poco sobre las ataxias hereditarias. Estos son, digamos, entidades un poco raras, pero es importante
ustedes las conozcan, ¿ya? Las ataxias hereditarias. Son procesos congénitos muy raros y se producen debido a alteración del desarrollo del cerebelo y del tronco encefálico, ¿ya? Muchas veces, ¿ya? Pero también pueden presentar otras manifestaciones clínicas que se era a conocer. Tienen un patrón de herencia habitual, autosómico recesivo, pero también puede haber autosómico dominante, también puede haber. En nosotros yo voy a tratar de dar unos dos tipos de ataxias que son muy importantes para por la frecuencia, porque en realidad nuestra población, digamos, acá en Latinoamérica, acá en nuestra población peruana, y pocas ataxias son, digamos, vistas acá, pero es importante que tengan ese conocimiento. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son ataxia, por supuesto, retardo en el desarrollo motor, nistagmus, algunos vienen acompañados de problemas de índole psiquiátrico, tipo oligofrenia. La siguiente, Elena. Perfecto. Esta ataxia de Friedrich es una ataxia de las más frecuentes en cuanto a las ataxias hereditarias y a la vez una de las más graves. Acá nosotros vemos cierta frecuencia en población de Ica, de Huancayo, en Lima también hay algún grupo familiar. Esta ataxia de Friedrich tiene una etiología y una patogenia, es de herencia recesiva, ¿ya? El gen X25 se localiza en el cromosoma 9, no se olviden, en el cromosoma 9. El producto del gen es la frataxina, una proteína que abunda en los tejidos afectados por la enfermedad, el sistema nervioso, el corazón, el páncreas. Esta proteína, la frataxina, es una proteína mitocondrial codificada por el ADN y su transcripción defectuosa produce disminución importante de estas proteínas afectando a los órganos arriba mencionados. En cuanto a su anatomía patológica, vemos que hay una atrofia de ganglios raquídeos posteriores, también en la columna de Clark, en los cuerpos de Purkinje, en las células de Purkinje, en los núcleos dentados del cerebelo y neuronas piramidales de la cabeza cerebral. Hay una desmielinización de corones posteriores y pedúnculos cerebelosos. En cuanto al daño patológico en el corazón, hay una hipertrofia ventricular, fibrosis intersticial con necrosis de fibras cardíacas. La siguiente, por favor. El cuadro clínico de estos pacientes es insidioso. Hasta antes de los 10 años era un niño totalmente normal, hacía su deporte, jugaba todo, etcétera. Pero a partir de los 10, entre 10 y 15 años, empieza a desarrollar un tipo de alteración, un tipo de semiología que afecta fundamentalmente al sistema nervioso central. Y vamos a ver lo siguiente. Semiología neurológica. Se instala una ataxia cerebelosa, o sea, el niño empieza a tener dificultad para caminar, tendencia a caerse al piso. Empieza a tener disartria, es decir, una voz escandida. Su voz no es clara, es como si hablara una persona ebria. Hay una debilidad piramidal mayor en piernas. Y en el examen neurológico vamos a encontrar que empieza a aparecer Babinski, por si ustedes saben que el origen es un signo anormal que se presenta generalmente está presente hasta los 2 o 3 años, después desaparece y solamente vuelve a aparecer cuando hay una lesión piramidal. En este caso, este niño aparece cuando empieza la semiología neurológica. Entonces, se presenta este Babinski bilateral, pero ojo, aquí es importante
En cuanto a la semiología neurológica, hay una ausencia de demencia. O sea, su estado cognitivo es normal. Es un paciente, digamos, que conserva su inteligencia, que no hay deterioro cognitivo. Eso es importante. O tampoco no hay signos, digamos, extrapiramidales, tipo movimientos coreicos, tipo parkinsonismo, movimientos simultáneos, no existen. No hay esos tipos de manifestaciones clínicas. Lo que se hay es básicamente babismo bilateral y debilidad para caminar. Entonces, se agrega pues, un tipo de semiología esquelética. Hay una escoliosis y pie cabo en el 85% de los pacientes lo presentan, lo cual lo lleva pues, rápidamente a usar pues, una silla de ruedas. Esos niños están no condenados, pero están, digamos, tienen que rápidamente ser asistidos con su silla de ruedas. A la vez también se presenta una semiología cardíaca, en el cual podemos encontrar pues, muchas manifestaciones clínicas de ese órgano. Tenemos cardiomiopatías, miocarditis fibrosas, miocardia, insuficiencia cardíaca, disnea de esfuerzo, taquicardia, etcétera. Hay alteraciones importantes en el electrocardiograma, como inversión de la onda T, hipertrofia ventricular, arritmias, etcétera, ¿no? Y desgraciadamente esta semiología cardíaca que va a ir avanzando es la que lo va a llevar pues, a la muerte de estos niños, de estos pacientes. Encontramos también otras patologías asociadas, algunas veces uno de ellos es que pueden desarrollar diabetes mellitus, generalmente tipo 2, y se controla en parte con tratamiento con antidiabéticos orales o insulina. Entonces, como ven ustedes, tiene una evaluación rápida, tórpida, a partir de los 10, 15 años, y se estima un tiempo de vida de hasta los 20 o 25 años, en el cual, por el daño cardíaco, estos pacientes llegan a fallecer. Muy bien, la siguiente, por favor. Entonces, vemos acá que es un síndrome progresivo, esta enfermedad de Friedrich, y que clásicamente lleva silla de ruedas tras una duración sintomática media de 15 años. La esperanza de vida depende pues, fundamentalmente de la gravedad de la cardiopatía asociada. No hay un tratamiento específico. El diagnóstico debe considerarse en todo paciente el diagnóstico es considerar una ataxia progresiva, familiar o esporádica. En cuanto a los análisis, salvo el aumento de la glucosa, el resto de análisis hematológicos o de líquidos cefalorraquídeos son normales. La cardiomiopatía es característico de este tipo de ataxia. Hay otros tipos de ataxia, son recesivas y también hay las dominantes. En la tomografía, en neuroimágenes, vamos a encontrar atrofia del médula espinal, atrofia del cerebelo, y por supuesto es esencial el estudio genético de estos pacientes. Entonces, en resumen, es una ataxia de mal pronóstico y que su compromiso cardíaco es lo que lo va a llevar a la muerte. Y debemos dejar en claro que no tiene deterioro cognitivo, no es como otras ataxias que viene asociado, progeria, etcétera, etcétera. No, acá no hay deterioro, su inteligencia es algo semejante a LELA, la esclerosis lateral amiotrófica, en el cual los pacientes ven que se comprometen pues, su sistema motor, hay atrofia generalizada, pero su cerebro está íntegro, lo cual es muy importante. Siguiente, por favor. El otro tipo de ataxia que vemos algunas veces, ustedes van a ver alguna vez, es la ataxia telangiectásica. También es una ataxia hereditaria recesiva con el gen dominante ATM que se encuentra en el cromosoma 11, no se olviden, muy diferente al anterior,
Acá vamos a encontrar una atrofia del cerebelo con pérdida de células de Purkinje granulares y atrofia del núcleo dentado. La médula espinal está preservada, un hecho que lo distingue fundamentalmente de la ataxia de Friedrich. La médula espinal está preservada. Pero la diferencia importante que va a determinar en un cuadro clínico también malo, es que estos pacientes tienen un timo hipoplásico. Como ustedes saben, el timo es muy importante para la elaboración del estado inmunológico del ser humano, y que eso va a repercutir más adelante. La semiología hasta cierto punto es similar, pero se inicia un poco antes en la infancia, con ataxia de la marcha, hipotonía, ariflexia. Acá sí encontramos algunos movimientos involuntarios, tipo coriatetosis. También encontramos polineuropatía sensitivo-motora, signos de progeria, o sea, es lo que nosotros llamamos vejez prematura. Son niños viejos, por sí que sí le llaman, eso se llama progeria. Y asociado evidentemente a un deterioro cognitivo, que no lo tiene el otro tipo de ataxia, la ataxia de Freire. Entonces, estos niños a los 5 o 6 años se asocian la presencia de telangiectasia oculocutánea, que es por lo que se le da su nombre. Telangiectasia oculocutánea, que son malformaciones arteriovenosas en forma de araña que se presentan en los ojos, oculocutáneos. Y a la vez, debido a que el timo es hipoplásico, presenta una fuerte predisposición a infecciones sinopulmonares, sinusitis crónicas, se reactivan, bronquitis, neumonías, ¿no? Y desgraciadamente, debido a que el timo no tiene un buen desarrollo, estos niños tienden a desarrollar leucemias o linfomas. Como ustedes saben, son los dos tipos de cáncer más comunes en los niños, leucemias y linfomas. Y en tercer lugar, el cáncer cerebral, que no lo presentan los niños, sí lo presentan otro tipo de infantes. Pero en estos casos se presentan leucemias y linfomas, ¿no? En cuanto a los exámenes auxiliares, se encontraron una elevación marcada de los marcadores tumorales, alfa-fetoproteína, que son pues, marcadores tumorales altos en sangre. Neuroimágenes, vamos a encontrar pues, una atrofia cerebelosa importante, ¿no? Diagnóstico definitivo, evidentemente con el estudio genético. Acá, por ejemplo, no hay trastornos de vía de extremidad, no hay lesión de la médula espinal. Los niños no necesitan silla de ruedas. Sí tienen que tener un cuidado especial porque son muy proclives a hacer infecciones respiratorias. El pronóstico, evidentemente, es reservado, al igual que en los otros ataxias, debido a las múltiples complicaciones infecciosas y aparición temprana de cáncer, leucemias o linfomas, que como ustedes saben, son enfermedades malignas que acortan la vida en las manos. El siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar, quizás esto sea el tema, digamos, que ustedes más van a ver, las ataxias somáticas. Estas son diversas enfermedades que pueden afectar al cerebro y al cerebelo, evidentemente, ¿no? Que es el tema de hoy día. Entonces, empezamos. Traumatismos al cerebelo. Afortunadamente, el cerebelo está protegido de los golpes. Como está en la región de la infratentorial, lo protege bastante al cerebelo. Pero si ocurriera un daño importante en el cerebelo, un traumatismo severo, un politraumatismo, una agresión a ese órgano, el paciente puede presentar pues, ataxia, ¿ya? Debido al edema, a la hemorragia que lesiona dicho órgano. Entonces, es importante que en el diagnóstico diferencial de un paciente con ataxia tenemos que tener en cuenta
los traumatismos. Que también es muy común, como ustedes todos los días ven las noticias, todos los días hay accidentes, agresiones, etcétera, ¿no? Es entonces el primer tipo de enfermedad que puede afectar al cerebro y al cerebelo. Segundo, los ACV, ya sean infartos o hemorragias cerebelosas, o también las hemorragias subaracnoideas, o también las vasculitis cerebrales. Son eventos de trastorno de la circulación, ya sea obstructivo o hemorrágico del cerebelo, y que condiciona gravedad. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de inflamación a este nivel puede conducir rápidamente, aparte de las ataxias, rápidamente a trastorno de la conciencia. ¿Por qué? Porque al costado de ellos, a nivel inferior, se encuentra pues, el tronco cerebral. Y el tronco cerebral, como usted sabe, en el encéfalo y protuberancia se encuentra pues, la sustancia reticular ascendente, o también llamado el SARA, que es una serie de núcleos que controlan la conciencia del ser humano. Entonces, cualquier evento de esta índole, ya sea obstructivo o sea hemorrágico a ese nivel, es grave. Es grave. Las implicancias que digamos, que sufre el organismo. Entonces, los infartos, hemorragias cerebelosas, hemorragias subaracnoideas, y las hemorragias subaracnoideas pueden debutar en cualquier lugar, a nivel supratentorial, intrahemisférica, pero también pueden producirse estas hemorragias subaracnoideas, especialmente cuando vienen acompañados por aneurismas o malformaciones arteriovenosas que pueden, digamos, romperse en ese órgano y producir el daño respectivo. Muy bien. Luego tenemos también las malformaciones arteriovenosas al cerebelo, malformaciones arteriovenosas al cerebelo, que también nosotros vamos a observar con cierta frecuencia en los pacientes. Acá el diagnóstico diferencial tenemos que hacerlo de las hemorragias subaracnoideas. Es bien difícil a veces llegar al diagnóstico preciso porque el paciente pues es un paciente muy grave y muy delicado. Lo importante es que vemos que hay un cuadro hemorrágico en dicha zona y es una zona, digamos, muy pequeña en el cual el examen que nos va a ayudar, quizás muy importante, son las resonancias magnéticas con contraste. Entonces, las malformaciones venosas que se rompen al cerebelo pueden condicionar también este tipo de patología. Cuarto, los tumores benignos o malignos del cerebelo, tumores benignos o malignos del cerebelo, especialmente los tumores primarios, tenemos ahí los meduloblastomas y los astrocitomas. Son tumores generales que se presentan en la niñez. Tanto así que los meduloblastomas y los astrocitomas son los primeros que debutan porque el niño empieza a tener dificultad para caminar, produce una ataxia. Según otro dato, empieza el niño a caerse al piso constantemente, empieza a tener su cambio de voz. Entonces, podría ser un tumor cerebeloso que está haciendo su debut en un niño, ¿ya? Y no nos olvidemos que los tumores cerebrales en los niños es el tercero que se presenta después de las leucemias y los linfomas, el tercero. En los adultos, en nosotros, es raro, se presenta generalmente en el octavo a 10º lugar. Pero en los niños no, en los niños es el tercer lugar, entonces siempre hay que tener en cuenta eso, inmediatamente hacer un estudio de neuroimágenes para descartar. Entonces, especialmente los meduloblastomas, que es el más común en la edad infantil, la presencia de tumores. Y también no nos podemos olvidar esos son los tumores primarios, los tumores metastásicos, que es un poco raro que eso lo vemos ya en adultos, sea de pulmón, de cervix, de ovario, etcétera. Son tumores, digamos, ustedes saben que los tumores del cerebro, el 50% son primarios y el 50% metastásicos o secundarios. Estos metastásicos pueden ser únicos o múltiples también. ¿Ya?
Cuando ataca al ser humano adulto, generalmente estos metastáticos vienen por cáncer de pulmón, cáncer de uterino, ovario, etcétera, ¿no? Y también cuando es un tumor de primario en sí, los grandes glioblastomas, los craniofaringiomas, no se olviden que los craniofaringiomas tienen una característica importante, que es las calcificaciones patológicas. Entonces, con una simple radiografía de cráneo, nosotros podemos diagnosticar un craniofaringioma. En cambio, un glioblastoma es el tumor más común, pero es en el adulto, es más común que se presenta pues, en forma de murciélago, que de un hemisferio pasa al otro hemisferio. Y cuando ocurre su evento y empieza a crecer, empieza a comprimir hacia la parte de abajo y ahí puede lesionar al cerebelo produciendo dentro de todas sus manifestaciones. Los glioblastomas generalmente dan pues cefalea nocturna, trastornos cognitivos y también puede producir ataxia en el crecimiento, ¿ya? Entonces ese aspecto tampoco nosotros podemos eh, dejar pasar. También algunos cuadros de leucemias agudas pueden debutar siendo microhemorragias o hemorragias a nivel de cerebelo y condicionar ataques. Eso en cuanto a los tumores. Ahora, todo tumor benigno generalmente puede condicionar hidrocefalia, ¿ya? Pero en el cerebro, desgraciadamente, los tumores benignos o malignos, como estamos en una cavidad sellada, los daños que puede hacer siempre son, digamos, graves. 5. Desórdenes neoplásicos. Manifestaciones lejanas del cáncer, ya que estas patologías producen sustancias que entran a la sangre y atacan a la estructura del cerebelo. Su evolución y su progreso son rápidos, ¿no? Especialmente cuando el lugar sea de pulmón o sea de ovario. Por ejemplo, puede haber un desorden plástico, por ejemplo, puede debutar como un Guillain-Barré, como una miastenia gravis, como una hipertensión endocrinal que no sabemos. Y en todo, puede producir también ataxia, sin una causa aparente. Pero en el lapso de 15 días o un mes, después de los chequeos respectivos, aparece que la causa es a distancia, especialmente si es un CA de pulmón o un C de ovario. Los linfomas también pueden producir desórdenes paraneoplásicos. Ahora, sexto, infecciones. Pueden formar abscesos, es decir, cuando es de origen bacteriano o bolsa de pus, evidentemente con cursos graves, ¿no? Esto más lo vemos en el campo pediátrico, presencia de abscesos bacterianos, bolsa de pus. También la TB, la tuberculosis, los tuberculomas, especialmente cuando atacan al cerebelo, se presentan en los adolescentes y puede condicionar y producir ataxia, porque los cerebelos se forman en un hemisferio, como pongamos hemisferios, y como parte de lesiones del sistema nervioso central en forma de tuberculomas. No se olviden ustedes que la tuberculosis cuando ataca al cerebro condiciona meningo, meningitis, encefalitis, tuberculomas, etcétera, ¿no? Virosis, también alguna virosis tipo cerebelitis en niños, cuando el cogido por el sarampión, la varicela, la difteria, de infantil, puede condicionar también ataxias. El herpes 1, herpes 2 también pueden atacar al cerebelo y producir ataxias. El siguiente, por favor. En los pacientes con HIV. Estos pacientes últimamente, debido a que es una enfermedad relativamente nueva, porque recién tienen unos 20 años después, los pacientes con SIDA pueden desarrollar un síndrome atáxico agudo. Síndrome atáxico agudo, o sea, en la primera fase de la enfermedad, producida por una leucoencefalopatía multifocal progresiva. Entonces, estos pacientes, dentro de todo el bagaje que puede producir daño a ambos hemisferios cerebrales, pero también puede condicionar un sufrimiento
cerebeloso, llevando pues a una ataxia, ¿no? Debido a la presencia del HIV, ahora ha vuelto a aparecer desgraciadamente la sífilis, que aumenta en estos pacientes, aumenta el daño cerebeloso. La sífilis era antes era una enfermedad que prácticamente ya no atacaba el sistema nervioso central porque con la penicilina, que ha sido muy efectiva en estos casos, controlaba la enfermedad. Pero debido al deterioro del estado inmunológico, debido a la presencia del HIV, es que la sífilis ha vuelto a aparecer en nuestros pacientes. Y su aparición es generalmente atacando al cerebelo y condicionando ataxia. O sea, es otro diagnóstico diferencial. Cuando ustedes ven un paciente en emergencia y lo ven relativamente joven, tienen que hacer un descarte de HIV, tienen que hacer un descarte de sífilis también, entre toda su batería de laboratorio. Y por supuesto para que ustedes tengan cuidado, ¿no? Además, ya sé, también hay infecciones por índole diferente, por ejemplo, por otra bacteria, por ejemplo, los estreptococos. Lo vamos a ver pues, en las fiebres reumáticas, que pueden desarrollar prueba de síndrome, criterio mayor que afecta a los niños especialmente, ¿no? También la hepatitis A, la laberintitis aguda, etc. Otro tipo de infecciones común que ustedes van a ver en algún momento, vamos a ver las enfermedades parasitarias, ¿no? La neurocisticercosis. La neurocisticercosis, como ustedes saben, jóvenes, las formas quísticas es la forma más común y es la primera causa de epilepsia secundaria en nuestro país. La primera forma, la primera presentación. Usted ve a un paciente con epilepsia secundaria, es decir, una epilepsia mayor de 20 años y que empieza a tener funciones, tiene que pensar primero en una neurocisticercosis quística. No tanto la racemosa, porque la racemosa hace prolongación hacia la fosa posterior y condiciona otro tipo de sintomatología. Pero la quística sí es común en los hemisferios cerebrales y puede producir, digamos, epilepsia, ¿no? Entonces, estas dos presentaciones es la que condiciona daño. En cuanto a la forma racemosa, ataca pues en forma de racimo al cerebelo y condiciona pues ataxia, condiciona pues, es la menos común, pero cuando se presenta, produce ataxia, produce manifestaciones infratentoriales. Y es la única forma de la neurocisticercosis que nosotros tratamos con neurocirugía, porque son pacientes que son candidatos a que se les coloque una válvula y se pueda, digamos, salvar al paciente, ¿no? Mientras en el primer caso, en las formas quísticas, el tratamiento es evidentemente, fundamentalmente médico, con antiinflamatorios, con corticoides, con anticonvulsivantes, con antiparasitarios, albendazol, etcétera, etcétera. En cambio, en las formas racemosas, no. Ahí hay que entrar la neurocirugía para poder sacar el racimo que tiene en el cerebelo. Entonces, y su presencia de un paciente con convulsiones, no se olviden ustedes que acá en nuestro país es la primera causa de epilepsia secundaria, la neurocisticercosis, no se olviden. El otro parásito importante es el toxoplasma, que casi nunca atacaba el cerebro, la enfermedad de los gatitos. El paciente que tiene HIV, desgraciadamente, el toxoplasma se desarrolla y puede condicionar pues, en las mujeres embarazadas, toxoplasma desarrollar, producir daño a niños, o también comprometer la vida del paciente. Si tiene HIV, es importante dar un tratamiento porque se comporta como un proceso expansivo intracerebral y hay veces es bien difícil hacer el diagnóstico diferencial con un tuberculoma, con un linfoma, con un toxoplasma. Tantas veces es bien difícil hacer el diagnóstico de esta índole. Muchas veces hay que dar tratamiento antiparasitario sin haber llegado al diagnóstico, etc. En realidad también a veces hay que llegar a la estereotaxia para determinar cuál es el proceso que está afectando al cerebro.
Pero sí sabemos que el paciente tiene HIV en curso, que prácticamente tiene de la mano con estas enfermedades oportunistas, ¿no? El conteo de células CD4 generalmente pues, es inferior a 100. Cuanto más bajo es más posibilidades que el HIV, el SIDA que tiene ese paciente, pues, esté, digamos, avanzado y produciendo un daño cerebral. Por eso hay que tener en cuenta. Y por supuesto, de características clínicas, también vamos a ver pues, la presencia de ataxias sintomáticas. Muy bien. Otro tipo de enfermedades son las enfermedades de los priones, la enfermedad de Jack-Cruffer o partículas subvirales que se asocian a una demencia severa, trastorno cognitivo y muerte. En 2-3 años nomás el paciente desarrolla el trastorno cognitivo con una demencia galopante, llevando pues al 50% a un estado grave en poco tiempo. El 50% de estos pacientes desarrollan una ataxia cerebelosa, ¿no? Entonces, eso también tenemos que nosotros tener en cuenta. La hidrocefalia es un evento en el cual hay un aumento del sistema, de la obstrucción del líquido cefalorraquídeo, que puede ser una dilatación severa del sistema ventricular por obstrucción del líquido cefalorraquídeo. Puede ser fundamentalmente como secuela de una meningitis o una hemorragia subaracnoidea. No se olviden ustedes, y que se puede instalar rápidamente en el lapso de 10 días, de una semana. Y es en el cual tenemos que pedir ayuda a neurocirugía. Esta hidrocefalia es una dilatación interna severa del sistema ventricular que avienta, que empuja a los hemisferios cerebrales y por supuesto también al cerebelo contra las paredes, produciendo el daño. A la larga lleva también pues a una infección endocraniana asociada, que lo vamos a ver muchas veces en los tumores cerebrales o en los procesos expansivos. Otro, por favor. Siguiente. Aquí tenemos algunas enfermedades degenerativas, tipo de enfermedades de Niemann-Pick, la esclerosis en placa o esclerosis múltiple, que tiene, como no se ven ustedes, que la esclerosis múltiple es una enfermedad fundamental que afecta pues, a la sustancia blanca, ¿no? Entonces puede afectar al cerebelo, al tronco cerebral, con pérdida de mielina, y que envuelve el axón normal en el sistema nervioso central. No se olviden que la sustancia blanca es como decir en un edificio, los pisos serían la corteza cerebral y los núcleos con neuronas. Pero lo que une a ese tremendo edificio, el ascensor, el agua, la luz, el todo, es la sustancia blanca. Entonces, una lesión de sustancia blanca conlleva también a un daño del sistema nervioso. Conlleva también a daño del sistema nervioso central, es decir, también de las neuronas. Entonces, la esclerosis múltiple puede ser también muy dañina. Otra enfermedad degenerativa es el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Algunos pacientes tienen su enfermedad con síntomas de ataxia, debilidad, disartria, disfagia, atrofia también, ¿ya? Pero acá lo importante, a semejanza de la enfermedad de Friedrich, es que esta enfermedad, los pacientes mantienen sus facultades intelectuales íntegras, los órganos de los sentidos, su control de esfínteres conservados, especialmente las facultades intelectuales. No se olviden que hace poco ha fallecido un inglés famoso, Stephen Hawking, que es un gran físico que estaba estudiando los agujeros negros, etc. Sin embargo, sufría de ELA. Solamente le pronosticaron un tiempo de vida de 3 años, pero ha vivido pues, más de 20 años con esa enfermedad. Pero su intelecto nunca se sufrió. Tuvo pues, su ataxia, su disartria, su disfagia, hasta trastornos para comunicarse. Mediante una computadora él se comunicaba. Vean ustedes, estas enfermedades pueden atacar
sistema nervioso central. Sin embargo, en esta enfermedad el intelecto se mantiene. Generalmente en esta enfermedad, en el ataque de Friedreich. En otras enfermedades no, hay daño cognitivo. Tenemos otras enfermedades raras, la pseudoceroid lipofuscinosis, una patología que afecta a niños. Hay una carga importante de lisosomática con autofluorescente del tipo lipofuscina, que lleva a la muerte neuronal masiva del cerebro y del cerebelo. Otra enfermedad importante es la corea de Huntington, hereditaria, en la cual el gen afectado es el número 4, no se olviden, donde hay movimientos involuntarios y también un cuadro de demencia. También. La siguiente, por favor. También hay algunas enfermedades tipo malformación congénita, como la enfermedad de Dandy-Walker, anormalidades congénitas, en las cuales los pacientes nacen con un gran quiste que reemplaza en gran medida al cerebelo. Esto es importante, porque el paciente puede, digamos, desarrollar ataxia y es parte de una malformación osteoesquelética, ¿no? Los síntomas varían desde ataxia cerebral, ataxia cerebelosa, espasticidad con rigidez de miembros inferiores. Otra malformación de esta índole tenemos la malformación de Arnold-Chiari, que es relativamente común, o la también llamada enfermedad de Charnella, en la unión cérvico-craneal. Consiste en un desplazamiento hacia abajo de la porción caudal del cerebelo, que a veces eso jala al tronco cerebral, que se encuentra situado por debajo del foramen magnum. Esta malformación de Arnold-Chiari, el paciente puede empezar a tener problemas con el hombro, con los brazos, como tiene un dolor y tiene como adormecimientos, ya haciendo pensar que es un trastorno de una hernia del núcleo pulposo a nivel cervical, pero no. Después de hacer un estudio radiológico podemos definir la lesión, que es una enfermedad de Charnella y de la unión cérvico-craneal. Hay un desplazamiento hacia abajo de la porción caudal del cerebelo y que algunas veces jala el tronco cerebral, lo cual a veces puede ser una anomalía grave. Y también tenemos un síndrome de Juber que está afectado en el cromosoma 9. Hay un hipoplasia que viene asociado a genesia de Vermes. El siguiente, por favor. Lean el siguiente. Muy bien. Quizás la que más comunes van a ver ustedes es las ataxias producidas pues, por las tóxicas, por el uso de la fenitoína, que es un anticonvulsivante. Pero de esta fenitoína, solamente el 10% hace cuadros de ataxia. ¿Ya? Pero la instalación es rápida. En el lapso de 7-8 días el paciente empieza a hacer ataxia al estar usando fenitoína. Entonces nosotros tenemos que inmediatamente suspender el tratamiento y dar otro medicamento de primera línea. Es raro, pero también se presenta. ¿Ya? La fenitoína, lo que también se ha visto con el uso de la fenitoína, que en algunos niños puede producir un cierto deterioro en cuanto a su aprendizaje también. Pero quizá la más común que ustedes van a ver es el alcohol, el uso de, como alcoholismo grave, agudo, perdón, en cual el paciente toma un licor, en dosis más de lo normal y el paciente presenta una ataxia cerebelosa, ¿no? La borrachera desaparece todo. Ustedes habrán visto a una persona mareada, hasta la voz cambia, la voz, todo, la voz gangosa, escandida, etcétera. Luego, cuando es un alcoholismo crónico, ya también se puede producir una degeneración cerebelosa alcohólica crónica, asociado generalmente a falta de vitamina B. Pero acá, pues, el paciente constantemente está pues, ya con un síndrome cerebeloso atáxico constante. Sí, tenemos las intoxicaciones por metales pesados, litio, talio, etcétera, ¿no? Acá, por ejemplo, hay que tener cuidado que se asocian muchas veces a neuropatías periféricas, plomo, magnesio. No se olviden que estas intoxicaciones por metales pesados tipo talio puede condicionar también
episodios de envenenamiento, puede ser involuntario o voluntario también. Asesinatos en curso también puede ser, producida por mano ajena. Hay que tener cuidado. Luego tenemos los agentes de quimioterapia. La agente de quimioterapia también está, digamos, puede producir ataxias importantes. Y también ahora acá vamos a poner quizás tratamiento del Targa. El Targa también, como antes los pacientes con HIV no llegaban a, a mucho, ¿no? Porque su evolución era tórpida y los pacientes morían. Pero con la presencia, con el tratamiento que se da del Targa ahora, los pacientes viven más tiempo, pero también ha empezado a aparecer reacciones tóxicas con el uso de Targa, especialmente los trastornos atáxicos, las polineuropatías, etcétera. El uso de psicotrópicos también puede producir ataxia. Enfermedades metabólicas difusas de riñón o de hígado pueden semejar a síndrome cerebeloso, ¿no? Dentro de toda su evolución. Deficiencias de vitamina E, B1, B12, que viene asociado también muchas veces también a consumo de alcohol, también puede producir ataxias. Enfermedades endocrinas, tipo hipotiroidismo, mixedema o hiponatremia también puede condicionar ataxias. El siguiente, por favor. Uno de los últimos casos tenemos la parálisis cerebral infantil. Como ustedes saben, se produce en los periodos prenatal, perinatal y postnatal, teniendo el límite de las manifestaciones clínicas transcurridos los 5 primeros años. ¿Qué quiere decir esto? Significa que la parálisis cerebral infantil se presenta de muy temprana edad en el paciente, pero nunca pasa los 5 años. O sea, pasados 5 años ya no, digamos, ese término ya no existe. Entonces, ¿qué manifestaciones pueden condicionar de inicio, la parálisis cerebral infantil de inicio prenatal? Las hipoxias, la rubiola, exposición a rayos de la madre, diabetes hereditaria también. En el periodo perinatal, crecimiento prematura de placenta, maturidad, traumatismos, etcétera. Y postnatal, acá sí vienen enfermedades infecciosas, las secuelas de meningitis. ¿No? Las meningitis bacterianas o tuberculosas pueden dejar también secuelas y producir una parálisis cerebral infantil. Los ACV, trombosis venosa, meningitis, encefalitis de diversas especies. Entonces, estas enfermedades condicionan ya sean las características tipo espasticidad, tipo estetóxico o tipo ataxia también. Son 3 características importantes. Lo bueno está que lo bueno entre comillas, ¿no? Estos pacientes pasados 5 años ya no hay progreso de la enfermedad y eso da bastante chance a que los rehabilitadores trabajen ahí y estos pacientes aparece cerebral infantil es un daño de la corteza cerebral, debido a cualquiera de estas enfermedades que le hemos referido. Y no se olviden que además de la plasticidad, de la diagnosis y de la ataxia también va a haber pues, un deterioro cognitivo, va a haber son niños que pueden sufrir a la vez epilepsia, a la vez pueden sufren retardo mental, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último tenemos pacientes que han tenido un paro cardiorrespiratorio y que recuperan la vida y pueden quedar con una lesión importante del cerebro y del velo, ¿no? Pacientes con desnutrición crónica también lleva a estas cosas y también otro cuadro que también vemos son el lupus eritematoso diseminado, que también puede condicionar lesiones en el cerebelo. La siguiente, por favor. Bueno, estos son unos cortes, unos pequeños estudios donde vemos lesiones de cerebro, algunos tipos de infecciones, desarrollo de una sistema celular dilatado, ¿no? Siga, en la siguiente. Tenemos una gran lesión de un gran crecimiento en la zona
supratentorial, posiblemente sea un tumor que esté produciendo una dilatación del sistema ventricular, o sea, de origen fundamentalmente infratentorial. Siguiente, por favor. Aquí vemos un gran glioblastoma, como va creciendo el glioblastoma, que es un tumor primario del sistema nervioso central. Ustedes ven las imágenes que conlleva un aplastamiento de las partes de los órganos internos y que a la larga también aplasta al cerebelo, al tronco cerebral. Todo crecimiento realmente conlleva un sufrimiento a nivel infratentorial, pero en este caso es de origen supratentorial. Siguiente. Acá pongamos una pieza anatómica de una hemorragia intraparenquimal a nivel del cerebelo, ¿no? Una gran hemorragia que ha destruido el cerebelo. Otra lámina, por favor. Acá también vemos una hemorragia primaria del hemisferio cerebeloso derecho, un gran cuadro ahí, donde se puede ver la lesión que producida a este nivel. Puede ser una hemorragia primaria, o que no se ve aspecto de tumor, una hemorragia primaria en el parénquima cerebeloso derecho. La siguiente. Esta es una gran hidrocefalia, vean ustedes cómo está dilatado el sistema ventricular como secuela, no se sabe si puede hemorragia idea o una meningitis, pero una gran dilatación del sistema ventricular que hace que el cerebro esté empujado hacia la parte contra la pared, ¿no? Una gran hidrocefalia grande y que ha llevado también a la muerte del paciente. Siga, por favor, siguiente. Otra hemorragia en el parénquima cerebeloso primario, evidentemente que ha producido un daño irreversible. El siguiente, por favor. Lesiones parasitarias ahí, intracerebral, difusas, en un paciente infante. Siguiente. Un gran infarto cerebral en derecho, en el cual vemos cómo lesiona al hemisferio. Y parece que también hay en la imagen, en la segunda imagen parece que hay una lesión también en el mismo cráneo, a nivel en el mismo cráneo, que podría ser como consecuencia de un severo traumatismo, ¿no? Pero básicamente se ve pues, la lesión infartada. Siguiente. Estos son las zonas en las cuales se presentan los tumores cerebrales, el meduloblastoma, que ustedes están viendo que es uno de los tumores más importantes para nosotros porque es el crecimiento de los tumores primarios, especialmente en niños, y los astrocitomas bajos, y los otros ya, los oligoangliomas, meningiomas, craniofaringiomas, etcétera, vemos ya a nivel supratentorial en adultos, pero los que más nos interesan a nosotros son los meduloblastomas de inicio cerebeloso y los astrocitomas, que también dan estas manifestaciones atáxicas. El siguiente. Acá también un proceso expansivo del cerebelo que ha destruido. Bien. Siguiente. Acá vemos lesiones en el corte sagital, hemorrágicas en el cerebelo. Aquí en la parte inferior, vean, una gran hemorragia. Siguiente. Acá vemos lesiones en el mismo cerebelo de un niño. Perfecto. Siguiente. Una hemorragia intraparenquimal del cerebelo, posiblemente sea de origen primario, no sabemos.
un gran coágulo. Siguiente. Lesiones acá de un tumor en el cerebelo, un tumor que está creciendo ahí, un tumor primario, un meduloblastoma primario, que lo vemos en niños especialmente. Es el más importante que se presenta dentro de los tumores primarios cerebelosos. Siguiente, un HIV en evolución, como va lesionando lentamente. Siguiente, a los 3 meses de evolución. Siguiente, ya como está llevando a una atrofia del cerebelo, una disminución del volumen de dicho órgano. Siguiente. Es otra lesión, un criptococo, un hongo en el cerebelo. Posiblemente sea un paciente con HIV, un paciente adulto y que ha condicionado una lesión severa. Siguiente. Una resonancia magnética donde también es criptococo en el cerebelo. Siguiente. Megaloblastoma que condiciona un tipo importante, una hidrocefalia importante. Mire cómo obstruye el megaloblastoma y se ve pues, en una panorámica también una dilatación severísima del sistema ventricular, todo debido a la obstrucción del litocéfalo. Muy bien, eso es todo, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Algo del estilo que deseen ustedes por esta clase que hemos hecho. ¿Sí? Dime. Sí. Con respecto a lo que es el síndrome de Friedreich, el primero que mencionó de las causas genéticas, ¿todos los reflejos se ven abolidos o hay alguno que pueda permanecer todavía en cuestión de enfermedad genética? ¿En cuál? En la enfermedad de Friedrich o en la enfermedad de... No están abolidos, sino hay Babinski en la enfermedad de Friedrich, en la ataxia de Friedrich, en la primaria la hereditaria. Hay más bien una exaltación de los reflejos debido a lesión de la vía epital. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita? O sea, no hay abolición de reflejos. Más bien hay presencia de Babinski, por lesión de primeras neuronas debido a que compromete esta anomalía, compromete la vía piramidal. Por eso que el paciente también va a pesar las 100 ruedas. Muy bien. ¿Alguien más? Una pregunta, por favor. Muy bien, jóvenes. Entonces, tengo que dar mis preguntas de acá a 12 días y yo voy a preguntar exactamente de lo que he hablado acá en este tema. Me ha tocado desarrollar lesiones cerebelos. Así que estudien esta parte que yo les he dado para que den buen examen. ¿Ya? Muy bien. Eliana, gracias por tu ayuda. Gracias, doctor. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. Ok, chicos. Gracias por su presencia. Gracias. Mañana me toca mi grupo normal, ya el grupo B ya nos encontramos mañana a las 8:30. Ok.